¿Qué fue de los Colón después de Cristóbal Colón? Benvenuti a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a tratar la historia de la familia de los Colón, que se subestima bastante, pero realmente es bastante interesante. Como tal, Colón, que su familia, ya sabéis todo el pleito que hay, el conflicto historiográfico sobre de dónde descienden, aunque hace poco un documental ha dicho que en realidad es un judo converso que cambia su historia para favorecer sus cargos y su presencia. Lo cierto y verdad es que él tiene dos hermanos, Bartolomé y Giacomo. Bartolomé había acompañado a Cristóbal durante su vida y sus viajes, y tras su muerte se mantendrá como el primer adelantado, destacando su presencia en Santo Domingo y sus propiedades, que redactará, además, textos como explorador y geógrafo, dejando de heredero a su sobrino Diego de Colón. Por otro lado, Giacomo viajó con Diego hacia las Américas y tras morir su hermano, volverá a España recibiendo la herencia, viviendo en Sevilla hasta su muerte. Como tal, Cristóbal tuvo dos hijos. El primero, Diego Colón, había nacido en Portugal, hijo de su esposa Felipa en 1479, acompañando a su padre tras la muerte de su madre únicamente, tiempo en el que su padre ya había tenido a su hermanastro, mientras Diego era paje de los Reyes Católicos. Así como luego su padre lo intentó casar con una hija del duque de Medina Sidonia, cosa que no se hace por oposición del propio rey Fernando, que quería evitar que los Colón ganasen demasiado poder. Al morir su padre, el rey rechazó sus derechos, pero le nombró gobernador de la Española, cosa que aprovecha para casarse con la casa de Álvarez de Toledo, una prestigiosa casa peninsular, conectada además con la realeza, que le sirvió para realizar los pleitos colombinos, una lucha de derechos y de poder por la administración colonial, repartiendo tierras e indios entre sus cercanos y amigos, para crear una base de poder, enviando a sus lugartenientes, como por ejemplo a Velázquez, a asegurar zonas como Cuba, Puerto Rico y Jamaica con bastante éxito. Sin embargo, su despotismo causó que la facción realista ganase poder, dando lugar a su destitución, creando una real audiencia para gobernar la zona con los jerónimos al cargo. Solo en 1520 recuperó sus privilegios de manera judicial, retomando sus tierras nuevamente, unos pocos años, hasta que en 1523 Carlos I le reclama y le destituye, muriendo en este mismo año mientras reclamaban sus derechos. Sus hijos, por otros casos, murieron por diversas causas, siendo solo el mayor, Luis, el que logró grandes empresas. Hay que tratar al hermanastro de Diego, Hernando, cuya madre era Beatriz Enrique de Arana, a la que conoce Colón en Córdoba durante una de sus estancias en la corte, y tras quedar esta viuda se hace su amante, naciendo Hernando en 1488. En su juventud fue llevado a la corte por su madre, siendo reconocido por el derecho castellano como legítimo por esto mismo, siendo paje del príncipe Juan, recibiendo una educación muy refinada y culta, volviendo a este un joven humanista que acompañó a su padre antes de su tercer viaje a Sevilla, momento en que el príncipe Juan muere, siendo tras eso nombrado paje de la propia reina Isabel. Y ya entonces Cristóbal creó un mayorazgo para su heredero, Diego, en caso de morir este, el que heredaría sería Hernando, porque ya está legitimado y reconocido. Estuvo sin actuar mucho durante los conflictos de su padre y la corona, de tal manera que acompañó a este en su cuarto viaje, del 1502 al 1504, donde pasó bastantes penurias en su primera aventura colonial, con solo 13 años. Al volver, parte con su tío a la corte para reclamar los derechos de los Colón, y cuando este muere, recibió un pago vitalicio por parte de su hermano menor a lo esperado. Es decir, recibió menos de lo que él quería. Le habían propuesto una idea, Cristóbal Colón había determinado un precio, pero llegaron a un acuerdo por algo menos. ¿Por qué? Porque no tienen tanta pasta por los pleitos. En 1508 será uno de los que dirige el pleito justamente contra la corona, pidiendo los derechos familiares. Y sobre esta época se sabe de la venta de uno de sus esclavos en las Indias con permiso. Acompañó a su hermano Diego cuando tuvo el cargo de gobernador, recibiendo en los repartos que hace 400 indios, que mantiene por el reconocimiento de la corona. Volviendo después a la península con la flota al frente de esta en contra de Obando, que venía con él, para dedicarse a su carrera intelectual. En 1509 escribe su mayor obra, que es el Memorial del Almirante, con la historia de Cristóbal, ganando un pleito a favor de su familia creando obras sobre las Indias y se instala de nuevo en Roma, en 1512, estudiando los clásicos, viajando por la costa levantina y el centro de España, hasta viajar por todos los estados italianos uno por uno, destacando por estos años, como en sus viajes por España, conocerá a Antonio de Nebrija e incluso llegó a hacer espionaje en Portugal, estando con Carlos I en su recorrido por Europa como un emperador nuevo, recién nombrado, conociendo a Erasmo de Rotterdam, visitando ciudades como Venecia, Colonia, mientras comprando libros para una gran biblioteca. También participó en la reunión que valoró la expedición de Magallanes, muriendo en Sevilla su hermano Diego en 1526. Así que desde entonces lo que va a hacer es servir de intelectual y diplomático
creando una gran biblioteca y teniendo presencia en cosas como la casa de contratación. Morirá en Sevilla, en el 1539, siendo enterrado en la catedral. El hijo de Diego, Luis, que con 15 años va a ser nombrado duque de Veragua, por toda esta lucha de reconocimiento que se había aceptado, va a intentar heredar las posesiones de su hermanastro, la biblioteca del hermanastro de Diego, sin éxito porque éste la lega a la Catedral de Sevilla. Pero sí consigue la hacienda azucarera que tenían los colonos en la zona y las tierras de Veragua, debido a sus derechos colombinos, aceptados por la corona. Además, le van a dar el marquesado de Jamaica y va a ser gobernador de la Española, aunque aquí va a tener bastante fracaso frente a varias revueltas. Además, su hermano pequeño Fernando morirá en una de sus muchas expediciones hacia el interior, que son un fracaso absoluto, de tal manera que va a perder todos sus señoríos a cambio de mantener los títulos, además de ganar el del duque de la Vega, intentando ganar dinero vendiendo obras familiares sin gran éxito. Destaca que sus casamientos no fueron reconocidos, salvo uno, provocando su arresto y huida de una prisión en Orán, teniendo un único matrimonio legal con descendencia real. Sus descendientes ocuparon cargos importantes, como virreyes de Nueva España, como era el caso de Pedro Nuño Colón, un gran militar que participó en las guerras de la primera mitad del siglo XVII, así como los consejos de Estado, como Pedro Manuel, a inicios del siglo XVIII, ministerios, como Cristóbal Colón, sí, no eran muy originales, en la segunda mitad del siglo XVIII, y después llegamos a Cristóbal Colón y Aguilera, que en plena guerra civil, siendo asesinado por fuerzas del Frente Popular. Después tenemos a Cristóbal Colón de Carvajal, un marine franquista implicado en una serie de estafas que fue asesinado por la ETA, hasta llegar al actual Cristóbal Colón de Carvajal, parte de esa nobleza post-franquista que mantiene los títulos, pero que ya no tiene las tierras que se le reconocieron, o ha perdido parte de los títulos, se mantiene como grande de España, y es básicamente un grupo de nobles con poderes empresariales que a día de hoy se mantiene, es decir, los Colón siguen siendo un grupo medianamente poderoso y un grupo familiar con cierto poder adquisitivo. Entonces esta es la historia de los Colón. Puede parecer que ha ido rápido, pero sinceramente los Colón desde Cristóbal tienen momentos concretos en los que ganan importancia, pero en el resto no destacan especialmente. Por ejemplo, cuando son virreyes de Nueva España, no tienen una gran importancia más allá de la administración colonial. O después, cuando están en el Consejo de Estado, tampoco, más allá de aconsejar a los monarcas en temas no tan importantes. ¿Vale? Y bueno, que Cristóbal Colón y Aguilera fuera asesinado en la guerra civil, en el estallido de la guerra civil, es debido a la crisis política que vemos al final de la Segunda República. Al igual que los asesinatos de ETA son debido al crecimiento de los movimientos terroristas dentro del franquismo. ¿Te gustarían nuevos vídeos sobre la época colonial, sobre las familias coloniales, como por ejemplo la familia de los Pizarro? Si es así, deja tu like y tu comentario. Buen día.